El sol me ciega violentamente. Siento que sale humo de la cara y permanezco parada ahí, entre la salida de mi casa y la vereda. La ciudad de los cadáveres quemados en las calles. La ciudad de los cadáveres dentro de las casas. La ciudad de los cadáveres abandonados y solitarios abre sus brazos y me recibe. Nosotros tenemos mucha suerte. La charla de hoy es con María Paulina Briones, autora de Cementerio de Moscas. Este es un libro que está atravesado por varias ideas. Una de ellas, y clave, es la violencia, el horror. Vistos, reflexionados a través del prisma de los niños. En la conversación con María Paulina tratamos de cómo sus experiencias de la infancia también se dan forma en estos 10 cuentos muy potentes de Cementerio de Moscas. Y además es un libro que habla de Guayaquil de una manera especial. Aquí la charla con María Paulina Briones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Café con Letras. Se trata de el último capítulo de esta temporada, digamos, que grabamos en Café con Letras. Y nos complace porque esta vez nos acompaña María Paulina Briones. A María Paulina, de manera personal, la había conocido en el FIL de Quito, que ocurrió en los primeros días de junio aquí en la capital. Y ahí es donde en mis manos cayó Cementerio de Moscas, que es el libro que motiva el diálogo de hoy. María Paulina, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes, más bien por este pequeño espacio, esta entrevista. Bueno, he visto otros episodios también. Y sí, nos vimos en la FIL Quito, ¿no? Sí, correcto. Y hoy charlamos, como decíamos, de Cementerio de Moscas. Es un libro corto, de 10 cuentos, de lectura rápida, creo yo, y muy potente porque me parece que coexisten y se alimentan dos ideas que en principio, dos conceptos que en principio podrían ser contradictorios, que son tal vez la niñez y la ternura por un lado, y por otro, tal vez el horror, lo oscuro, incluso la muerte. Empecemos por ahí. María Paulina, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo sí creo que sí, claro, que es un libro que explora la infancia y que, bueno, ha sido un trabajo largo de mucho tiempo y efectivamente se trata de un trabajo de 10 cuentos, ¿no? Y para mí era muy importante encontrar esa voz narrativa que pudiera mostrar ese mundo infantil que está representado en algunos de los cuentos, ¿no? Y claro, en ese sentido, por supuesto, el mundo infantil está lleno de una ternura, ¿no? Que parecería como con natural, pero al mismo tiempo creo que también podemos hacer una observación de algo que tal vez desde mi perspectiva o algo que yo quería explorar es como la pérdida de esa inocencia y cómo eso podría mostrarse como, por ejemplo, una suerte de perversidad en algunos de esos cuentos, ¿no? En esa mirada infantil, ¿no? Tal vez por eso el tema de la muerte ronda siempre estos relatos, ¿no? Porque finalmente es un tema desconocido no solamente para los adultos, ¿no? No importa en el momento en que estemos en nuestra vida, la pregunta sobre la muerte siempre estará presente, ¿no? Pero la cuestión era cómo pensar el primer momento en que se empieza a concebir la muerte desde la vida de una persona, ¿no? Y claro, eso ocurre en la infancia para muchas personas de manera temprana, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que yo intentaba explorar en estos cuentos que tú has leído. Conoce a Esmeraldas a través de los 3 códigos culturales en la novela Fiebre de Carnaval de Juliana Ortiz. 1. La música como identidad comunitaria y local.
Hay una escena en el libro que se siente muy real. Es cuando los vecinos sacan los parlantes a la vereda, mojan el suelo con licor y de pronto la calle se convierte en toda una fiesta. Es algo muy de Esmeraldas. La música no se guarda para ocasiones especiales, se vive todos los días, se comparte con los de al lado. Ritmos como la marimba o la champeta suenan fuerte y claro, porque en Esmeraldas la calle es más que una calle, es el punto de encuentro, el lugar donde el ritmo une, alegra y hace la comunidad. 2. El barrio como núcleo social y cultural. El barrio Huacharaca muestra lo que se vive en muchos rincones de Esmeraldas. Casas amplias donde conviven abuelos, padres y nietos y donde la vida se comparte de puerta a puerta. En estos barrios lo colectivo vale mucho más que lo individual. 3. Una identidad que va más allá de las fronteras. En Fiebre de Carnaval se nota que los personajes afroesmeraldeños no siempre se sienten cercanos a sus parientes de Quito. Aunque sean del mismo país, tienen costumbres y formas de vida muy distintas. En cambio, sienten una conexión más fuerte con los afrocolombianos, gracias a la música y la forma de hablar que les une. Fiebre de Carnaval es una novela que, además de mostrar la cultura y la comunidad de Esmeraldas, refleja la realidad de violencia y patriarcado que atraviesa esta zona ecuatoriana. ¿Y tú? ¿Te atreverías a leer este libro? No sé si conciencia o por lo menos introduce esta idea de la muerte, están presentes ya desde el primer capítulo y aquí obviamente puede haber estrategias en la curaduría del libro, ¿no es cierto?, de poner un primer capítulo que ya te engancha, porque es un capítulo en el que una persona está narrando que está comiendo trocitos de algo y nos damos cuenta que después está comiendo trocitos de un cuerpo de un niño, ¿no? Entonces ya... Este es el primer capítulo que te engancha con esas dos ideas que decíamos contradictorias y después sigue transcurriendo un poco por esa línea. El cuento que da nombre, obviamente, al libro se llama Es Cementerio de Moscas y habla de una niña que se obsesiona, no sé si se obsesiona, pero sí se afana, ¿no es cierto?, por enterrar moscas en una caja de fósforos. Sí. Se convierte no solo en un juego, sino también en un ritual para la niña. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea, ¿no? O esta idea, cómo fue madurando en ti para construir este cuento. Bien, bueno, esa justamente es ese es un cuento que tiene que muy autoficcional realmente, porque en realidad a mí me gusta recordar mucho la forma en que jugaba yo, pero también la forma en que jugaban otros niños de mi edad cuando éramos pequeños, ¿no? Y ya sabemos que en ese recordar, en esa suerte de reconstrucción, obviamente nunca nos vamos a acercar a algo, digamos, directo, porque pues no existe ninguna cosa directa, hay estas narrativas, ¿no? Pero entonces, en estos fragmentos, yo sí recuerdo muchísimas temporadas en las que lo único que hacía era jugar, porque bueno, ese es el mundo de los niños, ¿no? Y estos juegos siempre eran juegos en donde se ensayaba a hacer algo, ¿no? Los niños jugamos a eso. Jugamos, por ejemplo, a ser doctores, a ser profesores, ensayamos a hacer cosas que aparentemente vemos en nuestro mundo cotidiano cercano, ¿verdad? Pero claro, nosotros en este juego te darás cuenta que no hay un ensayo para ser enterrador de cuerpos, ni mucho menos. Pero sí también queda un recuerdo de la playa en donde había un cementerio que estaba cerca de la playa, justamente cerca al mar, en Mar Bravo, en Salinas. Entonces yo tenía mucha curiosidad sobre ese espacio, ¿no? Que además no era visitado por nadie, que además alrededor de ese espacio se tejían muchas cosas. Y entonces en esta casa de playa, que era la casa de mis primas, empezamos a pensar cómo construir un lugar secreto. Ese era un juego secreto. Es decir, solamente sabían sobre el juego otros niños de nuestra edad o más pequeños. Los adultos no conocían el juego. Solamente sabían que nosotros teníamos, bueno, había un matamoscas, ¿no? Y bueno, cada vez que mataba a alguien una mosca, nosotros corríamos a ver qué pasaba con esa mosca que mataban y recolectábamos el cuerpo de la mosca. Entonces estaba recordando todos estos episodios y se me ocurrió pensar en esta historia en donde dos niñas que son primas, una guía a la otra para crear esta gran ciudad, esta gran necrópolis, pero de las moscas muertas, ¿no? Porque nuestra pregunta era siempre saber qué pasaba después de que las moscas se morían, ¿no? Entonces,
claro, nosotros creábamos, como tú decías, teníamos este ritual, como digo, que es el encanto de lo secreto también, de Mm, colocar los cuerpos de las moscas en estas cajitas de fósforos para llevarlas a esta necrópolis que además tenía una arquitectura, según nosotras, extraordinaria, que seguramente no debe haber sido de esa forma, ¿no? sí. Y así estuvimos largas semanas, ¿no? Esa era, además, esto nos obligaba, era nuestra tarea, ¿no? Porque los niños hay unas tareas impuestas y otras que no están impuestas, las del juego no están impuestas. Estas eran las que nosotras queríamos hacer. Y claro, era justamente pensar de qué forma íbamos construyendo esa ciudad, ¿no? Y en ese sentido yo pienso también que hay una idea de cómo, o sea, tal vez lo autoficcional no es tal vez el episodio de la construcción del cementerio, sino la idea de construcción como tal, ¿no? Entonces, Vale. porque finalmente la literatura nos hace pensar sobre nosotras mismas, ¿no? Entonces, Ujú. yo cuando pienso en esta historia me pongo a pensar por qué queríamos construir algo. A veces no necesariamente se quiere construir algo, a veces quieres hacer algo que otras personas hacen, por ejemplo, pero Mm, nosotros no queríamos eso, queríamos tener nuestra propia ciudad y esa era la forma que encontramos en ese momento. ujú. Hablando de construir, me parece que esta serie de cuentos, no sé si en todos, pero sí en la gran mayoría, los relatos me da la sensación que respiran una especie de un clima de violencia implícita, no narrada de manera directa, ¿no es Uh cierto?, -huh. explícita, pero sí subterránea. Entonces me surge esta curiosidad, ¿no? Sobre todo una violencia filtrada, digamos, por una mirada infantil, ¿no? Uh Eh, -huh. ¿Qué es lo que buscabas al no nombrar explícitamente la violencia, ¿no? Ya como la construcción de los relatos? Pues porque creo que hay una línea que cruzan esos relatos, que es una línea, por supuesto, realista, digamos, Mm, estéticamente hablando, pero también hay otra línea que da paso a otros elementos insólitos, ¿no? Y el tema de la violencia generalmente es un tema que se hace explícito, ¿no? mm, Y bueno, eso es lo que, por ejemplo, vemos en noticias, pero claro, yo pensaba, bueno, estas no son noticias, esto es literatura. Y ujú, entonces, para mí era importante recobrar el sentido de la violencia que vivíamos los niños en los 80 y luego adolescentes en los 90, ¿no? Y ese es ujú, ese tipo de violencia en que alguien te cuenta una historia y de repente te das cuenta que es una historia absolutamente violenta, pero naturalizada, ¿no? Y que mm, puede salir en una conversación cualquiera. Por ejemplo, hace poco yo conversaba precisamente sobre este tema con una colega de trabajo y yo le decía que en los 80 las personas andaban armadas en esta ciudad, en Guayaquil y en otros lugares también. Y ujú, yo recuerdo la época cuando estaba todo este auge de Camargo, ¿no? Y ya, sí, entonces yo recuerdo ir con mis padres en el carro y a la noche y ver cómo un hombre arrastraba a una mujer hacia un terreno vacío. Y uy, recuerdo cómo mi padre se bajó del carro, sacó su pistola y le mm, apuntó al hombre que estaba arrastrando a esta mujer. Ese episodio, por ejemplo, es un episodio de violencia naturalizada en dos vías. Por un lado, el hombre que está arrastrando a la mujer hacia este terreno baldío y que no sabemos quién es, y luego el otro hombre que cree que la solución era sacar su propia arma y tratar de resolver algo que no se podía resolver, ¿no? O mm, que no resolveríamos en esos términos en este momento, ¿no? Entonces, esos son los episodios que creo que todas las personas volvemos a revisar, es decir, siempre estamos revisando nuestros propios momentos que son detonantes para ciertas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente a mí me interesaba recobrar ese mundo de los 80, esos adolescentes de los 90, pero también como literariamente siempre me han encantado estas historias que tienen que ver con grupos de niños, ¿no? Grupos, por mm, ejemplo, en El Señor de las Moscas, ¿no? sí, De Golding, que es un libro, bueno, emblemático, ¿no? Maravilloso ujú, en muchos sentidos, que deja ver la psicología de los niños de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, esas son como mis inquietudes en cuanto al tema de la lectura y al tema de la violencia como tal, ¿no? Más que correcto. la violencia explícita en la que tú en una obviedad puedes decir esto es terror y esto es horror, es cómo construir una historia que te lleve a reflexionar sobre eso, pero sin necesariamente
decirlo explícitamente, ¿no? Y eso es lo que más trabajo me costó en este libro. Es decir, las primeras historias están escritas en un solo tiempo y luego hay años de reescritura. Ya. Eso es lo que ha pasado con este libro, ¿no? Ujú. Hola, ¿qué tal amigos lectores? En esta ocasión les traemos el top 5 libros más vendidos por la librería Conde Mosca, un espacio especial para los amantes de la lectura. ¿Están preparados para sumergirse en este mundo literario? Comencemos. Número 1. Poesía completa de Alejandra Pizarnik. Este libro recolecta los poemas de Pizarnik. Su lenguaje es delicado, oscuro y lírico, cargado de imágenes oníricas y rupturas interiores. La poesía de Pizarnik es un grito íntimo que transita entre lo bello y lo trágico. Número 2. Meditaciones de Marco Aurelio. En este libro encontrarás reflexiones personales del autor sobre cómo vivir con virtud, razón y serenidad. Basado en la filosofía estoica, propone aceptar el destino y dominar las pasiones. Número 3. Cuentos de Jorge Luis Borges. Relatos breves, cargados de símbolos, laberintos, espejos y paradojas filosóficas. Exploran la identidad, el tiempo, la literatura y lo infinito, con estilo preciso y erudito. Número 4. Rayuela, de Julio Cortázar. Una novela fragmentaria que invita al lector a elegir su propio camino de lectura. Sigue a Horacio Oliveira, entre París y Buenos Aires, en busca de sentido, amor y existencia. Número 5. El jugador, de Fyodor Dostoyevsky. La obra muestra la fragilidad de la conducta humana y la incapacidad del hombre para mantenerse firme en sus convicciones. Agradecemos a la librería Conde Mosca por permitirnos compartirles estas obras literarias. Nos vemos en el próximo Top 5 de Café con Letras. Eh, Tenía un profesor que cuando hablaba de cuentos decía que el cuento, si no hay sorpresa, no necesariamente, digamos, una arista que es la sorpresa que debe cumplir necesariamente el cuento. No sé si esto se aplica a todos o no. Finalmente yo estudié periodismo y no seguí por literatura. Tú me dirás más. Pero después pienso en el péndulo, o como péndulo, el cuento, ¿no? Donde se trabaja mucho, sin hacer spoilers a quienes nos quieren leer, pero ahí se trabaja mucho el tema de la sorpresa, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la sorpresa y la construcción del cuento? Bueno, que sí creo que es imprescindible, es decir, siempre hay como recetarios sobre cómo escribir cuentos, cómo narrar. Finalmente, todas las herramientas narrativas son esos y se aprenden también, ¿ah? Y en ese sentido, entonces, hay cosas que son observables y que funcionan en un momento determinado. Pero yo creo que así, es decir, la literatura y la teoría de la literatura y la escritura cambia, evoluciona, se transforma, ¿no? Y por eso mismo decimos, son los mismos temas, pero hay tratamientos distintos y diferentes, ¿no? Y claro, una forma de construcción del cuento que muchos autores hacen de manera magistral es justamente los elementos de sorpresa, los finales inesperados, y de hecho muchos lectores y muchas lectores también esperan eso en el momento de la lectura, ¿no? Pero yo creo también en que nosotros, bueno, creo que hay que ser fiel a la propia escritura, ¿no? A la que una trabaja, y entonces, aunque me gusten los finales inesperados y la literatura también, en ese tono y en ese sentido, la que yo puedo construir es diferente, es distinta a esa, ¿no? No estoy diciendo que sea mejor, estoy diciendo que es distinta, nada más. Entonces, yo creo en la morosidad, y eso tal vez me viene, creo yo, por que también escribo poesía. Entonces, yo creo que hay momentos que son extraordinarios en donde no necesariamente tiene que ocurrir algo. Pero estoy de acuerdo en que hay un principio narrativo en donde hay acciones que estamos contando, ¿no? Pero sí creo que hay un momento en que nos detenemos y hay un trabajo de morosidad en el tiempo, ¿no? Que también es como que te suspende, ¿no? Te suspende de la realidad y te hace entrar en un tiempo distinto y diferente, ¿no? Porque lo que vivimos a diario es lo vertiginoso, ¿no? Entonces, Correcto. a mí me gusta ese tipo de relatos también, ¿no? Porque hay escritores que me gustan mucho en ese sentido, ¿no? Y en donde en esa morosidad están ocurriendo otras cosas, ¿no? Pero tal vez no son las cosas de las que tal vez todas las personas quieran hablar. Hay que Y eso decirlo se también así. ajusta,
Perdona, sí te decía, y eso se ajusta a una de las críticas que leía antes de esa entrevista, y es que califican tu forma de narrar como la descripción de escenarios más bien estáticos o fijos y no tanto de sucesos o una serie de sucesos que están ocurriendo, ¿no es cierto? Claro, sí, 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 estoy de acuerdo, yo también leí ese Ujú, comentario, estoy de acuerdo, porque lo que me interesaba es el cambio psicológico del personaje o del narrador y la posibilidad de ujú. su observación, pero no tanto el cambio en el espacio, aunque me parece que tal vez en uno de los cuentos o en dos de ellos hay una mirada un poco hacia el futuro y un poco tal vez apocalíptica de la naturaleza, ¿no? Pero solamente en estos dos cuentos, me parece. Ujú. Vamos terminando, María Paulina, y quiero hablar de Guayaquil. Claro, Mm, como muchos autores, las ciudades se vuelven personajes, pero de manera particular, y en esto seguramente tú me vas a corregir, yo no he leído mucha literatura en la que haga referencia a Guayaquil y lo que pasó en la pandemia en la ciudad. ajá, sí, Yo he leído Cementerio de Moscas y en esa línea he leído el cuento en donde se habla, obviamente ficcionado, el virus tiene otro nombre, pero se habla sí. sobre lo que vivió Guayaquil en la pandemia. Como lector, a mí me parece que es un ejercicio de catarsis. ¿Cómo fue para quien lo escribió? Bueno, yo creo, además de la escritura, que nosotros no hemos hablado precisamente de la pandemia. Creo que es un Ujú, tema al que nos negamos a volver a, ujú, pese a que aparentemente lo hemos superado. O sea, yo creo que no. Yo particularmente, eh, en esa época de la pandemia fue un estupendo momento de escritura para mí, un estupendo momento, también digo, muy complejo y difícil, porque es completamente difícil abstraerse del contexto, no podemos olvidar ujú, ese contexto. Pero en ese tiempo, ¿sabes? Yo hice algo que creo yo me salvó, y es que decidí hacer mi maestría de escritura, que es algo ok, que yo quería muchísimo y no había hecho. Y entonces para mí fue alucinante ese tiempo de estudio, de trabajo, de soledad también, mucho tiempo mirando las cosas sin que ocurriera ahí sin nada externo y simplemente el tiempo verlo pasar, ¿no? De lecturas también, que es algo difícil cuando estás en otro ritmo de trabajo. Pero lo que hizo, creo yo, la pandemia es mostrar mucho más todas las diferencias y todos los resquebrajados que estamos como personas y como sociedad y como país, ¿no? Y bueno, Guayaquil no es la excepción, de hecho, como yo digo, es una de las ciudades, si no es la más inequitativa del Ecuador, es una de las más inequitativas y seguramente la más violenta o una de las más violentas. ujú, Y entonces eso es algo que siempre tengo presente, pero justamente en ese cuento, si te das cuenta, es fragmentario y hay momentos de retroceso hacia una infancia. Y en esa infancia, quien narra también muestra los episodios de violencia y lo inequitativa de la ciudad hace 40 años, ¿no? Y mucho ujú. más, ¿no? Entonces, porque parecería que esto es una situación del presente, pero no es una situación del presente, ¿no? Entonces, mira, por eso yo creo que siempre repito esa famosa frase de Gilda Holst, que está en uno de sus cuentos, que también trabaja muchos espacios y muchas cosas sobre la ciudad, en donde ella dice que no se puede hablar de Guayaquil sin indignación, es Mm, decir, sin observar todo este contexto que nos rodea en muchos sentidos, ¿no? Entonces, sobre la pandemia hay unos textos poéticos también que yo he escuchado, sobre todo en lecturas. También hay un hermosísimo libro que se llama Memento Mori, que ok, es parte también de bueno, esto es una colección de la ujú, Universidad Casagrande de libros de arte y fue una convocatoria, ¿no? Pero me parece que el tercer libro, el libro que vino después de esto, se llama Memento Mori y precisamente contiene los textos de Héctor Bujanda, de Tina Serega, de Gilda Orellana, como fotografías además, en donde se revisan desde la no ficción el tema de la pandemia, ¿no? Y es un libro hermosísimo. Como digo, ujú. faltan espacios y momentos para difundir toda esta literatura, pero a mí me parece increíble, ¿no? Y creo que sobre la pandemia seguiremos escribiendo. Justamente yo estoy editando en este momento una novela como editora, ¿no? Es una Ujú, novela de Andrea Crespo, y esa novela ya. hace muchísimas alusiones
al tiempo justamente de pandemia, ¿no? A cosas que ocurrieron durante la pandemia y que son importantísimas, ¿no? Que como digo, siguen ocurriendo. Finalmente, María Paulina, ¿qué te gustaría que permanezca en la mente del lector después de leer Cementerio de Moscas? Bueno, a mí me gustaría que permaneciera tal vez el deseo de compartir la lectura, ¿no? Que creo que es algo que hace muy bien a los escritores y a las escritoras, ¿no? Que podamos compartir esa lectura porque creo que el boca a boca de estos libros es importantísimo. O sea, como escritora ecuatoriana nos hace falta muchos espacios de difusión y creo me parece que si hay algo que puede permanecer aquí es el mundo de la nostalgia y de la infancia. Eso es lo que yo creo que podría permanecer en la mente de los lectores o las lectoras, pero ya también eso depende justamente de la interpretación de cada persona. Claro. Y en esa primera idea que dices de compartir la lectura y seguir difundiendo, hacemos nuestra parte aquí en Café con Letras y nos complace que nos hayas acompañado en este último episodio de la temporada. Muchas gracias por tu tiempo, María Paulina. No, muchísimas gracias a ustedes y al trabajo que hacen. La verdad, creo que es algo importante. Y bueno, lo interesante es ver luego todas estas entrevistas que han hecho, ¿no? A mí me sirve muchísimo para trabajar con mis estudiantes, así que de verdad, muchas gracias. Gracias a ti también, María Paulina, y a ustedes un abrazo y nos encontremos en una nueva temporada de Café con Letras. Hasta pronto.